tema para hoy que vamos a desarrollar son esos consejos sabios que el ser humano debe recibir y que debemos estar prestos con mucha atención. Esos consejos en realidad que son para gobernar nuestra vida. Muchas veces recibimos consejos de todo tipo, de cierta índole, de cierto carácter, de una serie de filosofías y de una serie de argumentos que muchas veces lo que hacen es distorsionar nuestro camino y distorsionar sobre todo esas decisiones que debemos de tomar para que la vida que está en manos de nosotros, a través de las decisiones que siempre estamos realizando, tomen en realidad un buen rumbo. El gobernar nuestra mente, el gobernar nuestras decisiones es sumamente importante, no solamente por la arrogancia o por la particularidad de creer que todo es para nosotros y para nuestro bien. Como vivimos en comunidad, vivimos en una sociedad, necesitamos que el gobierno que esté en nosotros, a la hora de afectar a las otras personas, realmente las afecte correctamente y más bien las enrumben por los senderos y por los caminos que los hagan ser luz, que los hagan ser personas que siempre edifiquen, que siempre construyan. Siempre, queramos o no, vamos a afectar a alguien. Siempre. Por lo general afectamos inmediatamente, lógicamente, los que están en nuestro hogar, ya sea el esposo, la esposa, la novia, o los hijos, o los familiares inmediatos, o con los que nos vemos constantemente. Igualmente en el trabajo, igualmente en toda reunión social. Nosotros, nuestro carisma, nuestra identidad, nuestra boca, la forma de decir las cosas y el contenido de esas cosas van a terminar afectando a alguien. Con esto, lo que siempre la palabra pretende es que nuestra boca esté llena de esa sabiduría innata, no la sabiduría del hombre, esa sabiduría limitada por mentes limitadas, sino que sea realmente una sabiduría venida de Dios. Una sabiduría que esté llena de conceptos eternos que trasciendan siempre a toda área y las personas entonces encuentren. Mucho frío hoy. Encuentren siempre, en realidad, algo positivo. Reflexionemos así rápidamente. Hay personas, hay conversaciones, hay fiestas a las que uno asiste, que más bien uno llega cansado. Y muchas veces ese agotamiento es por palabras negativas, por señalamientos o por conceptos que en realidad en nosotros no producen nada bueno. Y aquí es donde tenemos que empezar con este discernimiento a pedirle a Dios realmente cuáles son las cosas que tenemos que recibir. Muchas cosas obligadamente vamos a tener que escuchar, pero una cosa es percibir y escuchar y otra cosa es guardar adentro en mi mente, guardar en mi corazón. Recuerden que Dios dice con toda claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que ahí se acuña, lo que ahí se guarda, lo que ahí entra, nosotros somos un recipiente, y si nosotros absorbemos cualquier concepto que cualquiera emane, va a quedar guardado en nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad, Dios nos la da con los diferentes dones, de desechar todo aquello que no es eterno, todo aquello que no edifique, todo aquello que no construye en nosotros ese positivismo que nos haga alcanzar la paz, que nos haga alcanzar la prosperidad, que nos haga alcanzar cosas buenas. Para eso necesitamos precisamente consejos sabios, consejos y palabras que realmente trasciendan y nuestra alma realmente se quiete, nuestra alma tenga ese contentamiento, tenga esa alegría y uno dice: qué chico que es conversar con esta persona, qué bueno que es escucharla. Y de esa quietud, de esa que más bien me deja aquel cansancio, huyamos de ahí, por favor. Huyamos porque es un desgaste. Y muchas veces nos cuesta sacar esas palabras que se vuelven, por favor, y atención aquí, que se vuelven sentencias para nosotros y de verdad nos marcan negativamente y después estamos sufriendo. Y uno entra en aquellas contradicciones. ¿Por qué será que no puedo hacer esto? ¿Por qué será que no puedo hacer aquello? Y a la larga pueden ser nada más sentencias que hemos guardado en nuestro corazón, los nos
todas aquellas cosas negativas y que de verdad entonces uno dice, qué extraño, ¿por qué me siento nervioso para entrar a esta reunión? Qué extraño, ¿por qué creo yo que no puedo desarrollar tal proyecto? ¿Por qué yo creo que no puedo alcanzar? Y quizás fue una sentencia de alguien muy amoroso alrededor de nosotros, muy querido, que nos, desgraciadamente nos castró. Nos dijo, usted es un tonto, usted no va a poder, usted es un inútil, usted no puede, usted es un vago, usted es un echado. Y por favor vean, los padres de familia que cometemos tantos errores con los hijos. A veces vemos a un hijo durmiendo un poquito más de la cuenta, o no lo vemos al ritmo que nosotros decidimos, y lo empezamos a ver. Usted no sirve para nada, usted va a ser un vago, usted no va a hacer lo que tiene que ser. Usted no se dedica a lo que rinde la plata, usted no se dedica a de qué vas a vivir. Y de veras, aquella destreza, aquella persona a la larga no se va a desarrollar. Yo sé que hay profesiones que para el entendimiento de nosotros, cualquiera diría, si usted estudia eso, vas a ser feliz y vas a tener dinero. Es una equivocación total. Dios no se equivoca en nadie en el don que le da. Si Dios se lo puso, de eso va a vivir, va a ser feliz, va a ser exitoso y va a tener todo el dinero si lo hace con amor. Nosotros marcamos a veces a las personas, pero ¿cómo se te ocurre estudiar esa estupidez, ese arte, esa cosa que no produce nada? Si ese es el don, ese es el don. Por eso va a brillar. No lo limitemos a nuestro medio. El ser es un ser del mundo, es un ser universal que tiene un sello especial de Dios. Y para eso necesitamos consejos sabios, no maltratos ni marcas. Para este tema, me embarco en Proverbios 31. ¿Sí? En Proverbios 31, los primeros 9 versos, que voy a utilizar nueva versión internacional para esta cita. Solo un versículo, más adelante les explico por qué dice Reina Valera. Dice aquí, estos son los dichos del rey Lemuel. Esto es un oráculo mediante el cual su madre lo llega a instruir. Y esto es lo que vamos a ver. Y es como una mamá, la influencia, y por eso estaba hablando de la marca que hacemos con los hijos. En una sociedad patriarcal como la de aquel entonces, la mamá tenía un rol fundamental en el ser humano, como la sigue teniendo, pero aquí tenía un énfasis adicional incluso. La madre en aquella época, y es sumamente importante saber un poquito de historia y saber un poquito de las costumbres de estas sociedades que emergían en aquel entonces. La madre tenía un rol, además de todo lo que hace hoy en día, así, educativo directamente con el niño. Era el que llegaba y lo formaba en una serie de áreas. Las madres, por lo general, tenían una instrucción suprema, sabían una serie de idiomas, eran preparadas culturalmente, eran preparadas en todas las áreas del saber. Y esta madre preocupada por su hijo, porque nada más y nada menos que este hombre era ya el rey. Era el rey de aquella agrupación y su madre todavía decía, es que tengo que instruirte, tienes que saber de mí, tienes que saber de esos conceptos sabios, eternos que hay. Y aquel hombre, aquel rey, ya empezaba a medio tambalear en algunas circunstancias. Había algunas cosas en su reino que lo estaban poniendo nervioso y que quizás se estaba sesgando en los criterios. Y la mamá, donde lo ve, entonces le dice, venga hijo, tú que ya estás formado como rey, tú que eres el rey, pero le va a hablar tu madre, te va a instruir en un par de detalles que ahorita como hombre te hacen falta, como rey te hacen falta. Y aquí es donde empezamos a marcar cuál es nuestro enfoque y qué es lo que gobernamos. ¿Qué estamos gobernando nosotros para tomar decisiones correctas? Y le dice, para irlo ubicando en su realidad, le dice a este hombre, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa? Le dice, ¿qué pasa, hijo de mis entrañas? Y lo va ubicando para que aquel hijo no tome otro rumbo y recuerde exactamente cuál es su herencia. Su
su herencia, de dónde viene él, cómo fue hecho él, de dónde es su familia, la forma en que fue educado, la forma donde él dio a nacer su vida, donde dio a nacer su intelecto. Hijo de mis entrañas, le dice, ¿qué pasa? Fruto de mis votos al Señor. Y entonces va ahondando, primero lo ubica como hijo, después lo ubica y lo va penetrando y lo va trayendo y le va diciendo, mire, cuando tú estabas aquí, en realidad tú llegaste aquí porque yo hice votos al Señor. Votos al Señor. Y aquí es donde se empieza a implementar el concepto de la formación que deben tener los hijos, nuestros hijos. Salud, nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos son instruidos realmente en el Señor, en la palabra. Van a tener siempre una dirección clara. Muy probablemente esta mujer no podía tener hijos. Se asemeja a otros eventos bíblicos donde las mujeres no pueden tener hijos. Y entonces ella suplica. Ella suplica porque era estéril y Dios le trae a este hijo y este hijo llega a ser rey. Esta mujer lo que quiere es enseñarle a él precisamente cosas básicas, elementales, que muchas veces dejamos de lado. Cosas que parecieran triviales, que parecieran de nuestro diario que hacer, nada más algo común y corriente. Y en las cosas comunes y corrientes que se estaba equivocando, las empieza a mencionar aquí en dos áreas nada más. Y vean esta mujer que es sabia y le dice, vea hijo, no desgastes tu vigor en las mujeres. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Qué? ¿Gastemos energía en mujeres? ¿Qué difícil, verdad? ¿Ah? Vea cómo sacamos fuera del contexto todo igual. Más bien aquí se puso feliz y dijo, uy, dice, ya la pegué. No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. En realidad aquí pues está refiriéndose a las mujeres sueltas, a la prostitución, ¿sí? Y él está diciendo, vea el ejemplo que hay alrededor tuyo y recuerda las entrañas de donde vienes, porque la herencia, si vuelves a ver para atrás, vas a recordar con claridad cuántos reyes han sido arruinados por estar en la prostitución, por estar conviviendo con este tipo de mujeres. Ahí han gastado todo su vigor y entonces no han podido tomar unas decisiones correctas hacia su pueblo ni a su familia. Dice, tu fuerza se desgasta totalmente y entonces ya no puedes cumplir con la tarea diaria, ya no puedes cumplir con lo que realmente tienes que hacer. Y esta mujer lo que está haciendo es enfocándolo, porque al llegar ahí, la costumbre, por lo menos de los últimos reinados, era que los reyes tenían derecho a los harenes, los llenaban de mujeres y al final terminaban consumidos prácticamente ahí las 24 horas del día, y ya las funciones que tenían que hacer como rey las iban delegando a personas que no tenían precisamente sabiduría, que no tenían una formación como la que él había tenido. Él había tenido la formación, pero estas cosas la mamá lo que le está diciendo es, vea, yo te las enseñé, por eso te las voy a recordar, pero si te consumes ahí, a la falta de fuerza, a la falta de energía, es como si te lavara. Es como si pasara un río, un caudal con una fuerza y se va a llevar absolutamente de vos todo conocimiento y todo concepto que tengas en tu formación. Así que tenemos que tener mucho cuidado de salvaguardar principios y valores que nosotros tenemos. Porque ciertas costumbres hacen que por momentos en nosotros desaparezcan o nuestra mente las anula. Cuando estamos cansados, recuerden, tema que hemos estado revisando muchísimo, en el cansancio es donde Satanás actúa y es donde nosotros flaqueamos, es donde tomamos las peores decisiones, es donde nos equivocamos, es donde cometemos los mayores errores, es donde pecamos, pero así abruptamente nos vamos de cabeza y nos arrastramos. Esta mujer le está enseñando el nuevo principio.
le está diciendo, vea, si usted se queda sin fuerza, si usted se queda sin vigor, y pareciera como lo mismo, ¿verdad? Vigor y fuerza. Y no es lo mismo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre vigor y fuerza? Es muy parecido, son familia, agarrados. Tu energía, para mí vigor es más como para mí una como motivación, motivación, como una motivación. para mí fuerza es lo que te mueve, pero vigor es lo que Una Tu motivación. energía interna. Ah, vigor es como aliento. Sí, Ajá. fuerza es lo que te mueve, que hace mover las cosas. Yo puedo llegar a desarrollar fuerza a través de un desarrollo muscular, ¿verdad? Yo me entreno y llego a desarrollar fuerza. Sin embargo, esa fuerza necesita una dosis de vigor. Pero ok, yo puedo tener un vigor. ¿De dónde viene el vigor? Vean lo importante, ¿de dónde viene el vigor? Sí, pero ¿de dónde viene el alimento del vigor? Del espíritu, ¿verdad? Entonces, el vigor viene de dos lugares. Ajá. Es esa fuerza interior del espíritu que yo debo capturar, que yo debo extraer. Extraer vigor requiere tiempo, requiere dedicación, requiere disciplina, requiere constancia, requiere avivamiento del espíritu. Igualmente, hay un vigor que es el que impulsa la fuerza. Hay un vigor que se extrae del alimento, ¿sí? De lo que comemos. Entonces somos hechos de carne y de espíritu. Por ambos lados podemos encontrar un vigor, pero yo puedo tener un vigor que me depara una fuerza muscular, pero no necesariamente puedo tener vigor espiritual. Entonces son personas que las podemos ver fuertes, pero anímicamente se caen. ¡Ay! Eso no ha sido trapos sueltos. Eso es porque no hay vigor espiritual. Aquí hay una diferencia que debemos examinar, que debemos buscar. Es esa fuerza que es la que transmuta. ¿Sí? Los alquimistas, en sus grandes misterios, siempre anduvieron buscando eso. ¿Sí? De cómo transformar, ¿verdad?, los metales pesados en los metales preciosos como el oro. Y es esa transformación interna que el alquimista quiere. Y siempre han dado estos misterios dentro de las órdenes herméticas, ¿sí?, dentro de todo ese conocimiento, que quieren tenerlo oculto para que no caiga en manos de los que lo utilizan mal. Esto es bíblico. Empieza por conceptos de este tipo. Es como el vigor que yo tengo me transmute, me transmueva, me traslade y me haga tomar acciones correctas. Cuando ese vigor alguien me lo quita o me lo roba, como en la prostitución, que se queda ahí, entonces yo ya no voy a tener aquel aliento, no voy a tener, y aquí por favor atención, como ese vigor es espiritual, yo no voy a tener sabiduría para tomar decisiones. Es como si me extrajeran todo el conocimiento. Y entonces uno dice, mira, no pienso, mira, no reacciono, mira, no encuentro el entendimiento. Es ese desgaste que hay. Nosotros, si supiéramos almacenar correctamente el vigor espiritual y lo hiciéramos crecer, nos va a ir renovando y nos va a ir transmutando, nos va a ir desarrollando un músculo interno. Así como se desarrolla el músculo por hacer pesos y por tener vigor de tales vitaminas alimenticias que el ser humano necesita. El vigor se desarrolla paralelamente, se desarrolla en ambas direcciones si así nosotros lo perseguimos. Por eso esta mujer está tan ceñida en este concepto. Parecía un concepto sumamente simple, ¿verdad? No quiere decir, mira qué concepto más simple, le está dando el hijo. No, es todo el concepto de cuál es el motor, cuál va a ser el móvil de su hijo en la estadía como rey. Y va a depender, la base está aquí, en el vigor y la fuerza. No gastes tu vigor en las mujeres, ni tus fuerzas en las que arruinan a los reyes. Está haciendo una diferencia. Está haciendo una diferencia.
que debemos tener sumamente claro. Esto que está mencionando esta mujer a través de la prostitución y con quien no se debe combinar, también hay otra serie de áreas y de situaciones de depravación que nos van a quitar el vigor y la fuerza. Entre ellos está el alcohol, están las drogas, está el doble juego, están los pensamientos maliciosos, está todo aquello que se guarda en nuestro corazón y que no va a rendir un fruto correcto. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y dependiendo de los pensamientos, así va a haber menor o mayor vigor en nuestra vida. ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? Eso quema calorías, eso es un desgaste, ¿correcto? Yo entre más pensamientos maliciosos, mayor desgaste tengo, menor vigor, se me bajan las pilas. Entonces uno dice, ¿qué pensaba que me decía? Bueno, puedo. Entonces aquí es donde viene todo el mundo. Y vean por favor, mentes amplias, de todo el mundo anda buscando cómo coger energía. Entonces vienen los yogas a jalar energía de todos lados, ¿sí? Vienen los otros de las piedras, quieren jalar energía de aquí. Vienen los otros de las pirámides, quieren jalar energía de aquí. Y todo el mundo anda buscando energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este vigor se va. Este vigor se disminuye. Y todo el mundo, los alquimistas y los esotéricos, detrás de qué anda? De este vigor, fuente de la vida eterna. Cada uno le tiene nombres diferentes. Y voy a empezar a mencionar cosas para que las piensen. Sí, en Harry Potter, ¿qué mencionan? La piedra filosofal. ¿Para qué? Porque es el asunto de la vida eterna. La piedra filosofal, ¿qué es? Lo que los alquimistas toda la vida anduvieron escondidos en el ocultismo. ¿Para qué? Para jalar un vigor eterno, un vigor que nunca se acabe de la vida eterna. Por eso con todos esos temas hay que tener muchísimo cuidado. Hay información sutil, información subliminal en todo eso que debemos saber manejar. No gastes tu vigor. Y está poniendo, por ejemplo, nada más uno de los actos de depravación del ser humano. No es que sea solamente eso, solamente la prostitución. No, es todo aquello que denigra al ser humano, que denigra el alma. Por eso debemos tener claro leyes y conductas que no desgasten nuestra alma. Recordemos, por favor, en nuestra alma hay pensamientos, sentimientos. ¿Sí? ¿Qué más hay en nuestra alma? Emociones. Y ahí tomamos todas las decisiones. ¿Qué pasa con nuestra alma? Cuando es desgastada aquí, cuando nos desgastamos en estas áreas, el vigor se va lavando. Necesitamos comer, llevarle a nuestra alma alimento espiritual, alimento, palabras, conceptos que me den vigor constantemente para alcanzar los sueños, alcanzar las metas, alcanzar todo aquello que nuestro cuerpo se quiere rendir. Por eso es que hay gente, vuelvo a repetir, que ustedes las ven y son campeones en fuerza y no tienen vigor espiritual. Y aunque son atletas en alguna área, llegan a alcanzar esa ansiada vanidad, búsqueda de la fuerza y de la musculatura, pero no lo alcanzan por otra manera. Eso es. Lo que sí les ayuda mucho es que por haber alcanzado esa fuerza a través de disciplina y constancia, la disciplina y la constancia empieza a ser un motor que ayuda para otras áreas. Pero si no estoy preparado emocionalmente y no tengo ese vigor, me va a costar muchísimo alcanzarlas. No gastes tu vigor en la depravación, es el mensaje, ni tu fuerza en las cosas que arruinan tu alma. Si yo empiezo a buscar cuáles cosas me cansan, cuáles cosas me agotan, yo empiezo a gobernar mejor mi alma, mi cuerpo empieza a recibir una dosis especial y yo me empiezo a comportar mejor conmigo mismo. Y cuando yo conmigo mismo estoy realizado en mi casa, todo empieza mejor. Empiezo una mejor relación con los hijos, empiezo una mejor relación con el trabajo, empiezo una mejor relación social. ¿Y por qué? Vean ustedes, pues entonces, y ya me detengo yo, eso no como.
No caigo porque se va a quitar el vigor. Ay, mentira, dice uno. Ahí no me meto. Ahí no me meto, dice uno. Que vamos nada más, que es un vacilón, no te tenés que instruirte, como le empiezan a decir a uno. Yo que tantas veces lo dicen en el trabajo. Vamos, es un vacilón donde las malillas estas, vamos a ir a divertirnos como todo el mundo acá donde esas, ¿verdad? Uno se mete a esos antros y sale devastado. Y así miles de ejemplos y de cosas. ¿Qué cosas nos están cansando a nosotros? Ponemos nada más ejemplos grotescos para entenderlo, pero hay un montón de cosas que nos gastan, que nos quitan este vigor. El vigor esencial del ser humano. Pongámosles atención, hagamos una listita y pidámosle a Dios que nos quite de nuestros pensamientos el consumir, el visitar o el hablar o el pensar en esos temas. Y vamos a ver una mejoría impresionante. Menciono, porque miles de ejemplos hay. Todos los que hemos andado en los ambientes de arte y las locuras que suceden alrededor. Este vigor se sustituye muchas veces por drogas o por marihuana o por otros tipos. Y todos los que hemos andado por ahí sabemos de este tipo de cosas. Y la gente va cayendo y por eso se va volviendo, entre muchas cosas, adicta. Porque es preferible estar sumido en un mundo flaco, ¿verdad? Donde nada duela, donde nada preocupe, donde nada traiga a mortificación, a incumplimiento y a una serie de cosas. ¿Por qué? Porque las cosas ya mortifican, por favor, atención, porque ya preocupan al ser humano, porque no hay vigor espiritual. Cuando hay vigor espiritual, uno no necesita recurrir a nada de eso. Más bien uno se ha hecho unos viajes, wow, en el espíritu como nada y como nada. No se necesita ninguna droga ni ninguna sustancia. Lo que se necesita es la sabiduría de Dios y el posesionamiento del espíritu en nuestra alma. Estando eso de nosotros y de la sociedad y del grupo se queda desarrollada la mayoría de la drogadicción y de este tipo de adicciones. Todos se fundamentan en la falta de vigor del ser humano. No gastes tu vigor en la depravación, no gastes tu fuerza en esas cosas que te arruinan. Le dice, vieras, hijo mío, le dice, que no conviene que los reyes son la muerte, dice, vos eres un rey. Cristo Jesús a nosotros nos ha dejado como sacerdotes de nuestra casa, de nuestra vida. Nosotros somos los reyes de nuestra casa. Nosotros somos los que gobernamos nuestra casa. Primero está nuestra casa espiritual, que es nuestro cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que gobernar. Eso es lo primero que yo tengo que identificar dónde está el vigor en mi cuerpo. ¿Dónde está el vigor? Yo soy el rey. Nadie puede tomar mi cuerpo, excepto que yo abra puertas, que son los temas que hemos estado viendo, para que lo gobiernen fuerzas interiores, fuerzas exteriores, perdón. Y entonces nuestro interior esté manipulado precisamente. Nuestro interior esté gobernado, nos estén robando el vigor. No conviene que los reyes suelen mueble, dice. No conviene que los reyes se den al vino. No que no puedan beber vino. Que se den, que permanezcan en el vino. Que estén nada más unidos en el vino. Y lo estaba poniendo nada más como el ejemplo del momento, lo que tiene el inmediato. ¿Por qué? Porque lógicamente toda cena, toda actividad siempre poneres de los mejores vinos. Por supuesto, el vino no es malo. El problema es el exceso. El problema es dónde está el vino. ¿Cuántas copas de vino se tomaba Jesús en una cena? No me quitaron. ¿Cuántas copas? ¿Por qué él sí iba a tantas cenas y compartía tanto vino? ¿Y por qué a nosotros sí nos puede? ¿Dónde está? ¿Quién era? ¿Él por ser hijo de Dios no se puede perder bien el contenido de la? ¿Qué tenía él entonces? ¿Claro?
No conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. Ajá. En ambos casos lo que están diciendo es precisamente, darse el vino, entregarse es pertenecer, es vivir de eso, es consumir sin freno, es consumir desenfrenadamente. Es que nuestra alma sea entonces gobernada por el licor o por el vino, o gobernada por la cocaína, o gobernada por la marihuana, o gobernada por cualquier vicio, por cualquier cosa que me extraiga a mí el vigor. Por eso es que la recurrencia, la adicción es tan rápida. ¿Sí? Como me quedo sin fuerza, consumo. A mi mente como la gobierna, el alma, no solo mi mente, sino el alma, la gobierna aquella sustancia, le hace creer que tiene vigor. Y cuando vuelve a la realidad, se da cuenta que está desfallecido. Otra vez vuelve a consumir. Entonces cae en una mentira constante. Y la persona empieza a justificarse. Es el síntoma básico de la adicción. Adicción a cualquier cosa. Igualmente, adicción al sexo, a la prostitución. Es algo que no se lo puede quitar de encima. Cuando se adquiere aquella adicción sexual, aquella persona es recurrente a la prostitución y a cualquier cosa. Y lo va a ir llevando a diferentes áreas. Prostitución en esto, prostitución en lo otro, prostitución en el cuerpo, prostitución en 10.000 cosas. Y es lo que nos va arruinando. Y por eso necesitamos seguir consumiendo, porque por el momento sentimos y creemos tener ese vigor. Ese vigor nos hace creer que tenemos control. Pregúntale a cualquier adicto para que vea. Él dice, no, yo ahí soy súper activo, yo ahí estoy súper nadie, yo ahí estoy súper feliz, yo con nadie tengo problema. Porque ese vigor les hace creer que tienen ese control de su vida. Son las puertas abiertas que hemos estado viendo en este tema de los martes. Por eso hemos querido traer hoy como apoyo a los que han estado asistiendo a cuál es la guerra espiritual, cuál es la guerra que llega a nuestra mente y cuáles son las puertas que abren comportamientos rápidos para que Satanás tire dardos, se infiltre ahí y nos gobierne. Y empiecen en nosotros a degenerar. De las puertas que mencionábamos el martes, con toda claridad, bíblicamente, es que todo lo que tenía que ver con exceso de licor, drogadicción, prostitución, depravación en el ser humano, son las puertas abiertas directas para el cristiano. Así, pero son divinas, son de las mejores, son de las más prácticas y de las más prácticas. Entonces todo el mundo va a las reuniones, ay sí, yo acepté a Jesús, ¿verdad? Y todo el mundo anda en otras cosas, y en otro sentido, yo ya soy salvo, y después todo el mundo se va para la fiesta, se va para el vacilón, y lo que hace es abrirle las puertas para que Satanás haga lo que quiera en su vida. Entonces entra, igual, ustedes se dan cuenta de ese comportamiento, que muchas veces lo tenemos, esa dualidad, es voy un rato, ¿verdad?, a las cosas de Dios, y después voy al mundo, consumo un poco, y después pido perdón, y el otro. ¿Qué tiene diferencia ese ciclo con un drogadicto? Ninguno, es exactamente el mismo, nada más que su poema integrado, porque al tener a Cristo Jesús en su corazón y su espíritu, el espíritu es el que está luchando para que aquella persona no sea adicta. Es el espíritu que está luchando, no es la voluntad del ser humano. Y hay una diferencia entre lo que el espíritu hace por amor a nosotros y otra cosa es el desarrollo de la voluntad, que es de lo que tanto Pablo habla, que los maduros deben alcanzar. Y entonces hay muchísima gente en nuestra sociedad, y ustedes los ven en los grupos, haciendo este doble rol, de esos yo participé, de esos yo comí, de esos yo bebí. Muchas veces se los he mencionado y los voy a seguir mencionando, y creo que es un mensaje que es sumamente importante. Yo lo viví, vi muchos amigos y mucha gente que ahí está pegada. Y iba los lunes al estudio bíblico, como quedaba de aquel lado, ahí inmediatamente pasaba el cuartel, uy, qué buena noche, qué buen vacilón, qué buen el otro, la buena tarde, la buena vacilón, y al día siguiente otra vez me desintoxicaba pidiendo perdón con la palabra y continuaba en el vacilón. Eso lo hacía el lunes, eso lo hacía el jueves, eso lo hacía sábados. Un montón de personas que íbamos a eso, y íbamos en el nombre de Dios.
Qué chido, y empezábamos comentando lo que habíamos aprendido bíblicamente. Sí. Empezábamos, eso era el primer video. Y cuando ya me echaba el tercer choque, ¿cuál tema bíblico original? Lo que estaba era choquear la mente, tomada sin vigor. Y entonces, como siempre, caemos en algún error, nos va a doler y vamos a continuar en eso. Es sumamente peligroso. Es sumamente sutil y es sumamente vendido en nuestra sociedad actual. Es sumamente difícil. Ahí estamos siendo aguastiles, estamos siendo confundidos. Y no vamos a progresar. No conviene darse al vino ni entregarse al licor. ¿Qué es lo que hacen estas dos cosas? Estas dos áreas que producen en nuestro ser. Hay tres cosas que no puede el ser humano cuando quiere gobernar, precisamente. El que quiere gobernar no va a tener nunca ni prudencia, ni dominio propio, ni integridad. Son tres cosas que en nosotros o en el cristiano no van a estar. Entonces, siempre andamos llorando. No puedo dominar la situación, ¿verdad? No me puedo dominar a mí mismo, que es lo más importante. Si no, no nos vamos a poder dominar. Estamos siendo tomados. ¿Soy el más imprudente? Por supuesto. Siempre es que vieras, estuve igual, sí, casi. Y no puedo decirle que no. Siempre hubo alguien que me empujó. Siempre va a haber una excusa. Siempre soy un imprudente. Un imprudente con mi alma, la función. Igualmente, no voy a ser íntegro. ¿Por qué? Porque tengo doble pensamiento. Estaba unas horitas en la palabra, con el Señor, y unas horas después estaba con la palabra del mundo y con acciones del mundo. De lo que está lleno tu corazón se llenará tu boca, y de lo que tu boca proclama proclamará vida o muerte. Nada más es una consecuencia de la boca, y eso nos va a ir llevando a este tipo de situaciones. Prudencia. ¿Qué es la prudencia en realidad? Vamos a revisarla muy rápidamente, unos 3 o 4 versículos cada uno de ellos, para tenerlo claro. Sí, la prudencia en Proverbios 8:12 dice: yo la sabiduría, convivo con la prudencia, la sabiduría, que es la máxima expresión en el sentido eterno que existe para cualquier ser humano. No hay nada más grande que la sabiduría. Y la sabiduría tiene que convivir con la prudencia. Dice, cuando yo tengo esa prudencia, dice la sabiduría, entonces yo llego a poseer el conocimiento y la discreción en mí. Están ahí el conocimiento adecuado para que el alma tome las decisiones correctas. Porque si no, el conocimiento se disipa. Es como, ya soy lavado, no tengo nada. Entonces, ¿cuál conocimiento voy a tener y cuál discreción voy a tener? Nada, cero. Yo la sabiduría convivo con la prudencia. ¿Con quién convivimos nosotros? ¿Cuánta prudencia hay nosotros en cada área? ¿Somos acelerados o somos un solo? ¿Qué marca en nosotros la prudencia? ¿Cuántos actos y cuántas decisiones tomamos prudentemente? Dice en Proverbios 16:22, fuente de vida es la prudencia para quien la posee. Bueno, volvemos al vino. Si en mí no hay prudencia, esa esencia, esa vitalidad se empieza a jugar. ¿Por qué? Porque me desgasto más de la cuenta. La prudencia lo que hace es administrar mi energía. No me tengo que desgastar como loco, ¿verdad? Uno a veces se anda moviendo más de la cuenta, se desgasta más de la cuenta, tanto pensando como hablando como actuando. Y a la larga, siendo prudente, me quiero vivir su mentiras. Como cuando tengo restricción de la vaca. ¿Verdad? Ahí aprendo a ser prudente, ¿verdad? Y hago un recorrido exacto y preciso, dónde voy y dónde no. Cuando no tengo restricción de la vaca, ¿qué con permiso? Soy el loco en la carretera.
voy donde sea, en cualquier lugar, en cualquier momento. La prudencia lo que hace es dictar una ruta clara. No, usted va a ir por este lugar, cuando pasa de una vez a este lugar, y se devuelve igual, por una ruta, donde usted haga todos los otros quehaceres, y no deje nada sin hacer. Prudencia. Prudencia no es sinónimo, por favor, de lentitud. Prudencia es para acelerar los procesos de una forma sabia y obtener frutos sabios. No hay que correr el que alcanza. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Cuando yo me vinculo a la prudencia, paso a ser un necio, y esa necedad es la que me confunde. Es la que va a hacer que le gaste más gasolina, más tiempo, más del otro, y no dice ni la mitad de las tareas. ¿Les ha pasado? Que uno dice, oye, ¿qué día más tumultuoso? Dice, llegué más tarde que nunca, llegué gastado, bravo, el 8, hecho de cielo, hecho de alacrán, no valgo nada. Fui imprudente, no supe administrar, no supe planificar. La prudencia lo que hace es darte las pautas para que esa fuente de vida no se desgaste, sino que yo la esté retomando. La prudencia lo que hace es, vean, ejercicios prácticos. Voy a salir como loco. Pues como salgo como loco, no oro. ¿De qué se llama tu Santo Espíritu? De locura. Yo no salgo. Busco una palabra sabia. ¿De qué se está llenando mi espíritu? De sabiduría, de energía. Y entonces, qué rico. En lugar de andar como loco, como tonto, disparado ahí, estoy consumiendo energía. Ahora sí estoy listo. ¿Cuándo debemos salir? ¿Cuándo debemos salir? ¿Cómo es que se llama este hombre, este moreno, este negrito, que levantó todo el asunto en Estados Unidos de la esclavitud? Luther King. Luther King con esto, cuando la prudencia tiene una narración maravillosa. ¿Sí? Él tenía una agenda de más de 12 horas al día de atención a reuniones y demás. Para hacer esto, él tiene un asistente que es el que la administra esa agenda. Una mañana, ya se cumplió la hora, él estaba acostumbrado, le tocaba la puerta, le tenían desayuno servido y empezaba a desayuno en cada una de las actividades. Él tenía su momento íntimo antes del desayuno con Dios. Y le tocaban la puerta, y la puerta dice el asistente, ¡qué extraño! Ya tiene una hora de acaso que este hombre ni siquiera se digna a contestarle. Y ya cuando le iba a botar la puerta, literalmente, porque le tocaba llamar por teléfono, haciendo que le insistió una vez, 2 veces, nada. Pero ¿cómo se le ocurre? Ya no tengo para nada. Ya empezamos a quedar mal con todas las reuniones. Dice, ¿qué voy a hacer? Y empieza a quedar desesperado, todo alocado. A pasar reuniones. Disculpen, por favor, disculpen. La reunión que teníamos a las 9 de la mañana se pasa para las 10 de la noche. Y ahí empezó. Y abre la puerta, ¿no? Todo calmado, todo acelerado y todo loco, sudado. Yo no podía manejar aquella situación de la tensión y del estrés. Y se vuelve a quedar un bebé y dice, calma. Me estás llamando porque hay muchas cosas importantes que atender. A tanta importancia, mayor sabiduría. Para adquirir esa sabiduría necesito más tiempo. Dice, ahora sí, podemos empezar. Él necesitaba mayor dosis de sabiduría, necesitaba mayor tiempo y no lo había tomado en cuenta. Cuando él revisa su agenda, él reconoce, él debió haberse levantado 1 hora antes o 2 horas antes. No lo hizo. Y dice, ahora sí que hago, hoy tengo reuniones claves, reuniones de decisiones de pura sabiduría. No me puedo ir en mi conocimiento, porque si no fracaso en todos los tratados que hoy voy a firmar. Dice, necesito una sabiduría eterna, especial en mí, para saber lo que voy a hacer. Dice, no estaba preparado, ni modo, para que ver cómo arreglarlo, ya estoy preparado, nos podemos ir. Prudencia. Prudencia por las decisiones que hemos de tomar. Dice Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque pongo inteligencia entre paréntesis. Son
como importante. En Reina Valera, vean lo que está en Reina Valera, ¿verdad? Estoy utilizando una nueva versión internacional. En algunas de ellas viene no como prudencia, viene como inteligencia. Lo que está diciendo lo mismo, ¿sí? Que la prudencia está apoyada en mi inteligencia y en mi razonamiento. Si este hombre, Luther King, lo hubiera hecho en su inteligencia, él sale inmediatamente con ropa. Él invoca a Jehová, lo llama y clama, le dice: ¿qué hago? Dios le empieza a dar instrucción y él se apacigua, que es lo que él narra después. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esa habitación mientras le tocaban la puerta? Es lo que él narra y dice: yo estaba en una oración profunda, Dios me estaba instruyendo, me estaba diciendo: necesitas guía en cada una de esas. Y le estaba diciendo qué hacer, cómo abordar los temas en que los conferencistas y los demás panelistas iban a abordar las diferentes situaciones de él. Y él no tenía ni el conocimiento, no tenía cómo abordar aquello, iba a quedar como un tonto siendo el líder. Muchas veces nosotros confiamos más en el conocimiento que hemos adquirido, en las habilidades que hemos adquirido, que en la sabiduría. La sabiduría viene solo de Dios. La sabiduría humana está en nosotros a través de la experiencia del conocimiento, pero la sabiduría eterna le pertenece a Jehová. Cuando nosotros necesitemos realmente tomar decisiones adecuadas, recurramos a esa fuente eterna que está en Cristo Jesús, que está ahí, y entonces Él podrá para nosotros traernos. Sí, Señor. Sí, dígame, por favor. ¿Ah? ¿Que viene qué? Me busca la señora. Diga qué pasa, por favor. Ah, es usted, el otro Roma, se lo vienen a llevar. El problema que hay dos Romas, está buscando una señora. Y yo dije: mi señora sabe, se da cuenta que me busca otra señora, no. ¿Por qué? Hay que tener prudencia. Hay que tener mucha prudencia. Gracias, ya saben, ¿ok? Tenemos, si la confianza está en Jehová y nosotros de verdad luchamos de corazón para ese empuje, a nosotros va a venir sabiduría y vamos a tomar las decisiones correctas. No nos dejemos engañar por este binomio que tenemos. No se debe divorciar, ambos son complemento. No es tirar de lado la inteligencia, no es tirar de lado la preparación. Jamás es parte de nosotros. Pero el cómo, como el ser humano se mueve, es haciendo que la inteligencia esté llena de sabiduría. Esta inteligencia, por más crecida que esté, por las mejores universidades que haya, le pudo ir a Harvard donde le dé la gana, le pudo haber dado vuelta al mundo, que sin sabiduría torpezas va a cometer. Muchas cosas le van a salir bien, pero muchas torpezas también va a cometer. Esta inteligencia llena de la sabiduría de Dios, ¡wow! Un combo maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nuestra soberbia, el orgullo, esto la menciono, ¿por qué? Porque la inteligencia innata desarrolla soberbia, desarrolla orgullo. Eso sí, sale así, como, ¿verdad? Eso va saliendo. Eso, para que sea capturado, necesita de Dios, para que lo agarre y lo sujete. Aquí el silencio, usted no se crea que es el más inteligente ni el más vivo. Acuérdense que hay una sabiduría superior aquí. Cuando eso aquietado, nosotros podemos realmente tener ese combo maravilloso, ese mix que Dios espera que nosotros tengamos por amor a Él, y Él se va a pronunciar con todo su poder. Dominio propio. Dice en 2 Timoteo 3:2, la gente está llena de egoísmo y avaricia, por lo que les estaba comentando, ¿sí? Cuando está nada más desarrollada en la inteligencia, empieza esa soberbia y se empieza a manifestar. El egoísmo y la avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos. Y eso es sumamente importante. Libertinos en otras versiones. Es la falta de templanza o la falta de dominio propio. Una persona en libertinaje es una persona desenfocada. No tiene dominio propio, no tiene dominio. Piensa que la gran vida es ser un disparate de cualquier cosa. Son los libertinos los que entran en ese libertinaje, los que han denigrado el concepto de la libertad, porque no están sujetos a ninguna regla ni a ninguna norma, y es entonces donde se desbocan. El dominio propio es precisamente
ese libertinaje, esa gente que se llena de libertinaje. Dice, pasan a ser despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Identifiquemos para que vean. El libertinaje siempre, a todos nos encanta, de alguna manera nos atrae el libertinaje, es rico, ¿verdad? Es como uno dice, puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando uno anda con amigos en libertinaje total, termina dándose cuenta que en realidad lo que son amigos les encanta el placer y no tanto de la relación de amistad. Siempre el libertino, no sé por qué, pero va a terminar en situaciones difíciles e incómodas, tomando decisiones con un amigo más por su conveniencia y por el placer que por el amigo. Precisamente porque no tiene lo mismo. No va a saber valorar lo que tiene. Va a ser ingrato, va a llegar a mentir, va a llegar a ser un arrogante. Es una persona que va perdiendo su sensibilidad hasta por la amistad que tiene. Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, vea lo que dice la palabra, aunque suene duro, ni te metas. Ajá. Eso te hace difícil que se pone eso. ¿A cuánta gente conocemos con estas características? Con alguna de ellas. Egoísta, avaro, fantasiosa, arrogante, ingrata, insensible, calumniador, despiadado. ¿Qué dice? Que ni siquiera te metas con esta gente. Y yo creo que nos quedaríamos solos, ¿verdad? No. Okay. Es un evaluador formidable. Tengámoslo bien calibrado, tengámoslo a mano, para no confundirnos. De verdad, no es para menospreciar el que es así. No cometamos este error, por favor, vean. Aquí es donde viene la gran diferencia de quiénes son hijos de Dios y cuán claro lo tienen. Eso no es para rechazarlos, por favor. Eso es para no confundirme. Eso es para empezar a orar por ellos. Es para empezar a decir, Señor, ten piedad, Señor, venga tu poder sobre ellos. Señor, envíalas el proceso. Las personas, quizás yo no estoy preparada en este momento para estar a la parte de una persona de estas. Quizás no la puedo acompañar porque yo me voy a confundir. ¿Sí? Quizás porque no me puedo meter todavía con ellos. No tengo el calibre. No tengo yo una formación de un carácter adecuado para. Y cada uno de ellos va a tener una diferenciación entre un amigo y tener ya una relación. Cambian las dimensiones. Es diferente el riesgo que hay con un amigo, donde no me estoy involucrando en ciertas esferas, a una relación personal e íntima. Estoy exponiendo mi corazón, estoy exponiendo mi mente, estoy exponiendo mi alma y la estoy combinando ahí. Hay una diferencia a la cual debemos tener cuidado para mezclarnos y para saber. Hay decisiones que vamos a tener que tomar y con amigos durante un tiempo no vamos a poder tener esa relación para poder prosperar y fortalecer. Y con relaciones maritales o íntimas, o para algunos del noviazgo que no profesamos, en esa intimidad, se van a confundir muchísimo. Van a tener dolores y tensiones siempre. Siempre. Después se preguntan, ¿por qué me traicionó? ¿Por qué? Porque tenía todas las características para traicionar. Todavía no ha sido transformada esa. Claro, precisamente la importancia de saber de eso. Le estamos pidiendo dirección a Dios de cómo darle mensajes de estos temas a los jóvenes. En los últimos temas que hemos estado desarrollando aquí, es lo que le estamos pidiendo a Dios para hacer las reuniones jueves, realmente de cómo llevar ese tipo de mensaje con gente, con líderes, con muchachos que sean alegres, que les sepan transmitir esto de una forma correcta, para que no tengan miedo ni anden confundidos espiritualmente. Porque en medio del mensaje espiritual, por lo general hay toda una confusión con esos temas. Y más bien jugamos con ellos y los estamos ahí enlodando, ¿verdad? En la medida, como bien decía Pilar,
se desarrolla en los jóvenes, el discernimiento. Mira, rápido huyen de eso. No hay discernimiento. Miren, ahí es que vean los términos. Esto es el mundo. Esto es el mundo, esto es el comportamiento socialmente. Uno lo ve en las diferentes personas. En nosotros, ¿cuánto tenemos de eso? Es lo primero que tenemos que empezar. Esta lista, lo primero que deberíamos llegar a la casa es tener y pegar así en los espejos. Todos los días que me vean, decir, uy, ¿cuánto tengo de eso? Ay, Señor, quítamelo por favor, Señor, yo soy un gran arrogante, es mentira, yo soy eso, yo soy un insensible. Ya perdí cualquiera de esas características. Como la vamos perdiendo, nos vamos acercando a esa situación nefasta, a esa situación incorrecta que nos quita el vigor, que nos quita la esencia para gobernar nuestra vida correctamente. Dice en Gálatas 5:22, precisamente, lo hemos venido viendo muchísimo este verso, estos dos versos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Sí? El dominio propio no es algo, como lo hemos mencionado muchísimas veces y lo vamos a seguir repitiendo. El dominio propio no es una fuerza, no es un esfuerzo. El dominio propio es un fruto que el Espíritu deja cuando yo lo busco, cuando yo gobierno mi casa para que Él habite. Pero si yo no lo gobierno, Él no va a demostrar ni nada. Necesitamos que el Espíritu esté contento en mi casa, que se sienta satisfecho, y Él va a poner ese huevecito que se llama fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es un solo huevo que tiene una serie de características, ¿sí? Una de ellas es el dominio propio. Busquemos al Espíritu de Dios, llenemos nuestra alma de su Espíritu, y el dominio propio nos lo va a regalar. Integridad. Es en Salmos 25-21. Sean mi protección. Vean, sean la protección. Sea mi protección, la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. A veces andamos buscando protección. ¿Qué miedo que tengo que ir aquí? ¿Qué miedo que tengo que ir allá? Al rato estamos siendo descubiertos. De estos hay muchos salmos y muchos proverbios que hablan que cuando yo no soy íntegro voy a ser descubierto, que cuando yo no soy íntegro voy a ser asaltado, que cuando yo no soy íntegro voy a ser asustado, cuando yo no soy íntegro me van a pasar muchas cosas. La integridad lo que hace es darme una protección sublime. Como la integridad lo que ha hecho es que como yo como del Señor, de eso que yo como, me hace pertenecer a Él, me hace pertenecer a su refugio, estoy bajo su amparo, literalmente como decía Pablo. Y si yo me muevo en su amparo, ¿quién me puede tocar? Estoy bajo las alas de su amparo. Yo no soy íntegro, me salgo de sus alas, ¿quién me puede tocar? Cualquiera del mundo. Comamos integridad, y la integridad nos hace estar bajo su amparo, bajo su protección. Con la integridad nadie nos puede tocar, con la integridad nadie nos puede avasallar. La integridad es un concepto muy grande. Sí, no. Es sumamente simple la integridad. La integridad es tener una obediencia directa a Dios. Ser íntegro es total. Por eso habla de la rectitud. La integridad tiene que ver con aquello que te hace recto 100% en todos los campos, en todas las acciones. ¿Cuál es el problema del ejemplo que les ponía al inicio, yo con el comportamiento mío? Íntegro, un rato. Medio, íntegro, ¿sí? Un rato. Sí. Íntegro después en el otro mundo. Sí, la pérdida. Es integridad. Sí. Entonces, cuando nos salimos bajo el amparo, cuando nosotros no cumplimos realmente lo que hemos prometido, ya nos salimos de nos desintegramos. Nos desintegramos. La mente quiere una cosa, o el pensamiento quiere algo. La mente se queda aquí con este pensamiento en Cristo, y el cuerpo anda haciendo así, deseando lo otro. Entonces andamos en una dualidad total. El alma de nosotros anda hacia afuera, queriendo buscarlo, y el cuerpecillo, me da eso. Entonces estamos desintegrados.
No tenemos esa integridad. Sí, y ser íntegro, lo que quiere decir es bien, el cuerpo, el alma y el espíritu somos nosotros. ¿Sí? Unidad. Ser una cosa íntegra. Íntegro. Integrar las partes de mi ser. Las acciones son parte de mi ser, los pensamientos son parte de mi ser. Yo soy íntegro con aquella palabra que estoy siguiendo que era de Dios. Dice, por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. ¿Ya? En la integridad, qué maravilla, ¿verdad? Gloria a Dios. En la integridad Él me sostiene totalmente. Soy íntegro, bien. Me anda ahí. Me sostiene de todas las circunstancias. Él me sostiene. En tu presencia me mantendrás para siempre. Ojo, vean. La integridad hace que yo esté en la presencia de Dios siempre. Presencia de Dios. Entonces, me sostiene, pero me sostiene bajo su presencia. Y para siempre. No es por un momento. Hay que buscar la integridad. Quien se conduce con integridad anda seguro. Es para reforzar el concepto anterior. Quien anda en malos pasos será descubierto. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para tener tu nombre. Cuando nosotros recibimos la integridad y realmente la almacenamos en nosotros, la guardamos en nuestro corazón, eso hace que yo empiece a tener temor por Dios. Temor. ¿Por qué? Porque sé discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es impropio. Es esa integridad, el visor, que me dice, no, eso no. Tenga cuidado. La integridad es lo que hace que yo empiece a desarrollar y ser bien. Un sentir, exactamente. Y entonces ya empiezo. Ay, qué intuición que tengo. Ay, qué lindo, qué intuición. Ay, qué sexo sentido. Qué buena vibra, dicen ahora. ¿Verdad? Esa integridad que me va dando esa elocuencia, ese sentir, como dicen Filipenses, el sentir, es nada más el sentir de Cristo Jesús. Sea ese sentir que hay en Cristo Jesús. Después la integridad que viene, que yo empiezo a sentir aquella cosa. Y ya empiezo, yo no, esto no es correcto, esto no puede ser. Y empieza a hacer un hormigueo y no me deja actuar de una forma impropia. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Decir temer en realidad no es temer, sino es una obediencia, es un gusto en seguir sus leyes. Un gusto total, es un respeto absoluto, es una consideración que ya he evaluado y que para uno es un honor seguirlo, más bien. Es un honor para uno, lo rige, se rige uno con honor. Bien. Estando claros en esto, retomo la lectura inicial para ubicarnos, ¿sí? ¿Cuál era el mensaje que le estaba dando a aquella mujer, a su hijo? Él estaba diciendo, no gastes tu vigor en las mujeres y tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. Esta mujer lo que quería era instruirme rápidamente, vuelvo a repetir, porque le iba a quitar a él la podencia, el dominio propio y la integridad, siendo un rey, no iba a poder hacer lo que por lado, no iba a poder hacer su función como tenía que ser. Entonces su madre le estaba enseñando precisamente que en medio de la depravación, venga por cualquier lado, siempre le va a quitar ese vigor y esa energía que él necesitaba para centrarse precisamente en la sabiduría, para tomar una decisión correcta y decir, Señor, mi integridad me hace tener un juicio también íntegro a los que me van a preguntar. Porque los reyes, recuerden, los reyes hacen juicio, ¿verdad? Por eso Salomón también, Salomón te lo te pide, sabiduría.
Dicen, Señor, yo tengo todo, yo estoy súper formado en todo, súper bien. Lo que me falta es sabiduría. Para que cuando vinieron los juicios, que van a ser exhibidos a diferentes personas o situaciones, tomar adecuadamente la decisión. Esas decisiones son, además, no un juicio, son un actuar con lo que no es. Este rey, la mamá quería que este rey actuara realmente con la forma de ser de él. Continúa diciendo esta señora y le dice, vea, no sea que al bebé se olviden de lo que la ley ordena. ¿Ves? No sea que al bebé tanto se olvide su mente de lo que la ley de Dios ordena. Porque si se te olvida lo que la ley de Dios ordena, tus juicios van a ser pavorosos. Tus decisiones van a ser las peores en este gobierno. Tu mente debe estar clara, llena de la ley de Dios, para que sean ellas las que actúen. No sea que al bebé se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Y aquí es donde empezamos a tomar malas decisiones. En ese momento está hablando de los oprimidos. En nuestro gobierno, ¿quiénes están por debajo de nosotros? Toda la familia, los hijos. Los hijos inmediatamente. Cuando nosotros no estamos bien con la ley de Dios, cuando no la estamos guardando correctamente, cuando no la estamos meditando por todo ese montón de vicios y de circunstancias, vamos a hacer que tomamos decisiones para abajo y realmente oprimamos más bien a esos hijos o a sus familias. Cuando uno toma unas decisiones, se olvida de lo que es, digamos, la compasión. El no tener compasión, buscar turismo por uno. Totalmente. Totalmente. No solo la compasión, la bondad, la misericordia, todo eso se desliga cuando estamos contaminados de este tipo de situaciones. Dice, darle licor, vean qué interesante la señora. Esta mamá, para que tuviera un ejemplo como bien clarito. Así que le dice, vea, pero no te preocupes, hijo, usted te va a tener dominio de todo el licor. Dice, dale licor a los que están por morir. Dice, ¿qué importa? Si ya están muriendo, ¿ya para qué? Dice, y vino a los amargados. Dice, usted no es ni amargado ni se está muriendo, así que no tome ni vino ni licor. Usted está lleno de ese vigor, dice. ¿Quién se muere? El que le has quitado el vigor. Y la mamá le está diciendo, vea, usted tiene un vigor impresionante en la relación con Dios, que sus leyes sigan gobernando para que usted haga sentir que hay en Cristo Jesús. ¿Sí? Para que ese sentir, si está ahí, usted va a estar vivo siempre. Y en usted va a haber gozo, no va a haber amargura. Usted no es ninguno de esos. Y por eso la señora le está poniendo, su madre le está diciendo, mire, denles ese licor a los que se están por morir y darles vino a los que están amargados. Y continuamos bien señalando y le dice, que beban y se olviden. ¿Para qué? Para que beban y se olviden de su pobreza. Para que no vuelvan a acordarse de sus penas. Entonces está diciendo con toda claridad, vea, el que bebe en realidad, ¿sí? El que bebe es porque está en una miseria total. Dice, y el otro dice, que mire que se los clavan para no acordarse de sus penas. Eso es lo que están eludiendo. Esa no es la forma, dice. Eso va a durar un momento. Esos son los viciosos, precisamente. Por momentos apaciguan su pobreza y apaciguan sus penas, pero después se van a presentar así de grandes. Y entonces termina remachándolos, mamá, y les dice, vea, con el vigor que tenés, manteniéndolo vas a hacer lo correcto. Levanta la voz por los que no tienen voz. Se necesita tu vigor para que defienda los derechos de los desposeídos. Esta gente se queda sin voz, sin voto, ¿cierto? El pobre, el mendigo, el desposeído, el adicto, ¿quién lo respeta? Nadie. Pierden credibilidad delante del poder. Nadie los va a defender. Cada vez los hacen más a un lado. Usted no sirve, va a ser de un lado, usted estorba. Qué pereza con usted. Ya usted demostró, vea lo vagabundo que sos, ya en todo te quedaste, te vas repitiendo otra. Y viene todo relativo de los nos.
La madre le está diciendo, vean, así hay un montón de personas en el reino. Se necesita tu vigor, por favor. Se necesita un vigor de gente valiente. Sé valiente y persevera, dice el Señor en su palabra. Sé valiente. Dice, se necesitan personas que levanten la voz por los que no tienen, por los que ya los callan, por los que los tiene consumido toda esta depravación. Y se necesita gente que incluso los defienda. Una cosa es decir, aquí están, y otra cosa es protegerlos. Porque Dios ama al pecador, odia el pecado, pero ama al pecador. Él quiere que haya gente que los defendamos. Él quiere que haya gente que los protejamos. Y para eso se necesita un vigor espiritual especial. Se necesita un vigor realmente para ir por ellos, ir a luchar, darles dignidad, sacarlos de ahí, y que sea gente restituida, productiva, gente que esté plena, que esté feliz, que esté llena precisamente de paz. Dice, levanta la voz y hazles, vean qué interesante, y hazles justicia. Entonces, un rey que no tenga el vigor espiritual, que hace justicia para mandarlos a la cárcel y para, ¿verdad?, para condenarlos, para torturarlos. Y Dios lo que tiene es una justicia divina, una justicia que los restaure, que les dé dignidad, que los llegue a incorporar nuevamente, personas que sean recapacitadas, que sean sanadas, que sean orientadas, que sean productivas, que lleguen a ser felices, que lleguen a ser plenas. Y dice, defiende a los pobres y a los necesitados. Para concluir y tenerlo como resumido por lo menos en dos apéndices claritos que esta señora quería darle a este gran rey con esa función que tenía que realizar. En realidad, consejos sabios para gobernar mi vida. Debo tener dos conceptos muy claros. El primero es conciencia de que debo cerrar puertas a toda corrupción, ya sea sexual, de vicios, etc. Cuando yo me proponga cerrar puertas, ya di el primer paso. Y ya ahí voy a cerrar oídos, voy a cerrar manifestaciones negativas, y esos consejos sabios van a empezar a venir a mí. Porque esa corrupción lo que hace es levantar, ¿verdad?, como una tela, por decirlo así, lo que hace levantar es un humo delante de mí, lo que hace levantar estas nubes que no me dejan. No, jamás entro yo en el libertinaje, entro, ¿verdad?, en la rebeldía. Son mentiras, eso no se puede, eso no. Nunca escucho consejos. Todo es no, todo estoy enojado, todo estoy bravo, todo estoy luchando. Conciencia de cerrar puertas de corrupción es lo primero. Y segundo, que esas puertas se cierren desarrollando los tres principios que vimos. Para cerrar todas esas puertas necesito crear en mí circunstancias que me lleven a la prudencia. Esa prudencia se desarrolla apoyándome en Dios y no en mi inteligencia. No la menosprecio, ¿sí? Pero esa fuente de la prudencia viene solo cuando busco a Dios. Y Él es el que me va a ir poniendo ese espíritu que me va a ir diciendo deténgase, avance, bueno. Esa velocidad que necesita mi vehículo la pone Dios con un apoyo en prudencia. Igualmente, llegar a desarrollar el dominio propio. Ese dominio propio, como vimos, es un desarrollo que se adquiere a través del posicionamiento del Espíritu en mí, y ese fruto va a quedar. Yo debo buscar la relación con el Espíritu, debo fomentar, debo llenarme de diferentes actos y actitudes espirituales que me llenen de su Espíritu, y al llenarme de su Espíritu Él me va a depositar en el dominio propio. Y la integridad se produce a través del temor a Dios. Cuando yo empiezo a seguirlo porque me encanta, porque me siento orgulloso, porque realmente lo respeto, porque para mí es lo máximo, ahí voy a empezar a sentir un temor por Dios, y cuando yo ya tengo ese temor en mí, Él empieza a edificar así, los conceptos así, y empieza a sembrar lo que es correcto y lo que no, y eso va haciendo que cuerpo, alma y espíritu sean uno solo, en un solo cuerpo y en un solo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, los consejos sabios a nuestra vida vengan en el momento en que decidamos en nuestra voluntad
cerrar toda puerta de corrupción y por nuestra propia voluntad seamos conscientes de que podemos desarrollar prudencia, dominio propio e integridad, buscando a Cristo Jesús, su palabra y su dirección, y Él se va a encargar de que estas cosas sucedan en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.